Dios los bendiga, hermanos, miembros de la IBM, rica y abundantemente. Un saludo desde el hogar, desde el seno de nuestro hogar. Un saludo para ustedes. Ya tenía tiempo el querer grabar un estudio bíblico para ir nosotros creciendo y desarrollándonos en el Señor. Es de gran importancia comprender, hermanos, las Escrituras hasta donde el Señor, ¿cierto?, nos lo permita, como dice el apóstol Pedro, añadiendo, poniendo toda diligencia, poniendo todo empeño, añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, las 70 semanas de la profecía de Daniel. Ya tenía yo tiempo queriendo hacerlo. Nuestra iglesia debe conocer la interpretación correcta de esta profecía. Ha sido un pasaje bíblico que ha causado mucha división dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica, principalmente en los conceptos proféticos, en la interpretación de Apocalipsis sobre la segunda venida y de nuestro Señor Jesús, sobre el milenio y otros aspectos escatológicos. Hoy se nos ha dado la oportunidad, con el tiempo que tenemos en cuarentena, ¿verdad?, de aprovechar el tiempo para bien, porque los tiempos son malos, dice el Señor, y vamos a comenzar nosotros a estudiar esta maravillosa y grandiosa profecía en el libro de Daniel. Si me acompañan al libro de Daniel, capítulo 9, vamos a estar leyendo desde los versículos 24 al 27. Daniel 9, desde los versículos 24 al 27. Y le voy a pedir un minuto, vamos a orar, que Dios sea el que nos guíe para poder nosotros dar la interpretación correcta al pasaje bíblico y poderlo aplicar así a toda la Biblia y a nuestras vidas. Señor, te damos las gracias por habernos permitido este momento de estudio bíblico, Señor, de escudriñar tu santa palabra, Padre, para ver a través de ella cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderla, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para ponerla por obra. Es lo que queremos, ponerla por obra en nuestra vida, aplicarla para que nuestras vidas sean transformadas, nuestra familia sea cambiada, la iglesia, la IBM sea transformada. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, otra vez Daniel 9, desde los versículos 24 al 27. Dice la palabra del Señor así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es una profecía bastante complicada, hermano, bastante difícil. Yo creo que del Antiguo Testamento es una de las profecías más difíciles, si no es una de las más difíciles de toda la palabra de Dios. Pero, sin embargo, lo que sea difícil no oscurece el mensaje principal de la palabra. Vamos a dividirlo hoy en dos para su mejor estudio. Vamos a tener alrededor de tres estudios completos sobre las 70 semanas de la profecía de Daniel.
pero específicamente esta primera parte vamos a dividirla en dos. La primera vamos a ver una vista panorámica del pasaje bíblico, una vista general por encima. Creo que nos haría muy bien entender de qué está hablando generalmente, a manera a grosso modo, esta profecía. Y luego vamos a ver el contenido principal de las 70 semanas, sin llegar todavía al estudio versículo a versículo de toda la semana. Eso lo comenzaríamos a hacer a partir del siguiente estudio. Como cuando usted toma un avión, vamos a hacer este estudio panorámico o este pasaje panorámico. Cuando usted toma un avión y vuela, o un helicóptero por encima de un monte, ahí un comentarista que pone este ejemplo y me encantó, y va por encima de un bosque, y usted está mirando el bosque de manera general, el tamaño, los árboles, el color, y luego baja del helicóptero y va hacia adentro dentro del bosque y va viendo el bosque árbol por árbol. Es lo que vamos a hacer en la primera parte de este estudio hoy. Ver una vista panorámica, ver primero de manera general qué es lo que nos está diciendo el pasaje bíblico, y a partir del próximo estudio comenzaremos ya a estudiarlo detalle a detalle, versículo a versículo. Quisiera recordarles que esta profecía tan extraordinaria fue la respuesta de Dios a la oración de Daniel que él le hizo a favor de su pueblo Israel cuando se acercaba el fin del cautiverio. Los judíos fueron llevados al exilio por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 605. Y a través del profeta Jeremías, Dios había revelado que ese cautiverio duraría solamente 70 años. Han transcurrido ya 68 años desde que Daniel fue llevado a Babilonia siendo un adolescente, por lo que él sabía claramente que este cautiverio estaba llegando a su fin, pero no se veía en el horizonte, él no veía las posibilidades de que los gobernantes de ese momento, que eran los persas, ya habían derrotado a los babilonios, estaban contemplando dejarlo ir. Y es esto lo que lo mueve a él a orar, pidiéndole el retorno de los exiliados a Israel y la restauración del verdadero culto de oración a Dios en el templo de Jerusalén. Y Dios responde la oración de Daniel. Tan pronto Daniel comenzó a interceder por su pueblo, el Señor mandó a un ángel con la respuesta. Si podemos ver el contexto, comenzamos a leer desde el 24, pero si ahora lo vemos desde el 20, 4 versículos anterior, dice Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel fue enviado para darle a Daniel la respuesta de la oración que él le estaba haciendo por su pueblo, por el regreso de Israel a su tierra, por la restauración del culto en Jerusalén. Y Dios le manda al ángel Gabriel para darle allí la respuesta. Daniel tenía bien claro en su mente aquellos 70 años. Él estaba pensando: Señor, tú prometiste a través del profeta Jeremías de que este cautiverio iba a durar solamente 70 años. Yo te voy a invitar a que lo busquemos. Jeremías 25, a partir del versículo 11 y 12. Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor en estos dos versículos: Toda esta tierra será puesta en ruinas
y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. So, Daniel tenía en su mente que Dios, a través del profeta Jeremías, había prometido que aquel cautiverio, aquel exilio en la tierra de los babilonios duraría solamente 70 años. Pero él tenía en su mente, ya han transcurrido 68 y yo no contemplo por ningún perfil, oh Señor, de que los dirigentes de los persas estén contemplando dejarnos ir, dejarnos regresar. Y eso lo movió a él a orar. Y la respuesta de Dios a través del ángel Gabriel fue contundente. Daniel, tú estás preocupado por lo que va a suceder con tu pueblo, dice Gabriel. Y yo he sido enviado para dejarte saber lo que ocurrirá no solamente en este tiempo, sino en un tiempo mucho más largo. No solamente te voy a dejar saber el tiempo con que van a regresar a Israel y que van a restaurar al templo, sino también te voy a dejar saber qué va a suceder en un tiempo más largo con este pueblo de Israel. Y es cuando comienza allí a leer, a decir el primer versículo 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas, hermana Rina, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Yo le hice una gráfica para ir representando estas 70 semanas. Simplemente una línea que va a representar las 70 semanas de las que está hablando el ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando se habla en el hebreo de la palabra semana, es la palabra Shabua, que significa un periodo de 7. Entonces, lo que nos está diciendo el ángel Gabriel aquí, que 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 periodos de 7 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Si tú y yo hacemos un cálculo sencillo, que 70 semanas es un periodo de 7, son 490. Ahora, lo que tenemos que determinar es 490 qué, porque el texto dice 400, un periodo de 7, no dice 7 días, no dice 7 años. Nosotros tenemos que determinar, cuando el ángel dice 70 periodos de 7, es decir, 490 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, tenemos que entender 490 qué, 490 días o 490 años. Por el contexto que nos está hablando el ángel Gabriel, para nosotros es bastante básico, es obvio de que no pueden ser 490 días por la cantidad de cosas, cantidad de sucesos que está hablando el ángel Gabriel que van a suceder a través de este tiempo. Y en mi estudio no he encontrado hasta ahora ningún comentarista, he visto como 6 o 7 comentaristas al respecto de este pasaje bíblico y ninguno ha pensado hasta ahora de que está hablando de 490 días. De hecho, como esto es una profecía que ya ha sido cumplida, nosotros podemos concluir de que fueron 490 años. 490 años. 490 años han sido establecidos sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En esos años, hermanos, comenzaron a correr en el momento que se va a promulgar un edicto para restaurar y edificar Jerusalén y concluirían con la aparición y muerte del Mesías. Noten el siguiente versículo, el versículo 25. Acabamos de leer el 24, leamos ahora el 25.
Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Aquí lo puse como un edicto. El edicto sería la orden, que es la salida para comenzar a restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe, que hemos puesto en la otra línea, hasta el Mesías, 70 semanas que comienzan con el edicto y van a terminar en el Mesías príncipe, dice el versículo bíblico. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y quiero recordarles que lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? No se estrese. Lo que estamos haciendo ahora es viendo un paisaje panorámico de manera general, a grosso modo. Si hay detalles allí que todavía no entiende, ahí lo vamos a ver, ahí vamos a llegar. Estamos mirando de manera general de qué está hablando el ángel allí. Esas 70 semanas, entendido ya como en un periodo de 7, la divide el ángel Gabriel en 3. Dice, una semana, un periodo de 7 semanas. Lo voy a borrar esta porque ya lo vimos. Gabriel lo divide en un periodo de 7 semanas y otro periodo de 62 semanas. Aquí hay 7 semanas. Estas 70 semanas la está dividiendo en 3, según el pasaje bíblico. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Entendiendo de que es un solo periodo de tiempo, tendríamos aquí que las 7 semanas entonces serían 49 años. Las 62 semanas serían entonces 434 años. Y la última semana es un periodo de 7 años. Voy a poner la A chiquita para 49 años, que es 7 semanas, 439 años, que son 62 semanas, y una sola semana, que son 7 años. Ahora, hermano, Daniel, el ángel de Daniel, no hace estas 3 divisiones allí para complicarnos la vida, para que nosotros nos confundamos. Él hace este periodo, esta división, porque cada división representa un periodo de tiempo donde en la historia del pueblo de Israel van a ocurrir eventos. Primero, en las primeras 7 semanas, que son los 49 años, lo primero que va a suceder es el regreso a la tierra de Israel, que era por lo que estaba orando Daniel. Y lo vamos a tener a partir de los próximos estudios. Vamos a ir a esos pasajes poco a poco, de manera general, que lo estamos viendo en esta tarde, a través del profeta Esdras y a través del libro de Nehemías. A través de ellos dos vamos a estar viendo la interpretación, el cumplimiento. Vamos a estar viendo el cumplimiento de esta primera división de los 49 años o las 7 primeras semanas. Es lo que vamos a estar viendo. En la segundo periodo en la segunda división que hace el ángel Gabriel, no es nada más y nada menos que el tiempo que transcurre desde el último profeta de allí que vemos en el Antiguo Testamento, de Malaquías, hasta la aparición del Mesías, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No hasta el nacimiento, sino cuando Él comienza su ministerio terrenal, aquellos últimos 3 años y medio aproximadamente en que comienza nuestro Señor Jesús a su ministerio aquí en la tierra. Entonces, lo que el ángel Gabriel le está diciendo aquí simplemente es que 483 años, que es desde aquí hasta acá,
483 años después de la emisión de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, el Mesías príncipe por tanto tiempo esperado haría su aparición en Israel. Eso es lo que está diciendo Daniel. Eso que tanto había esperado el pueblo de Israel, que tanto se le había anunciado en todo el Antiguo Testamento, ya se le estaba revelando a través de esta profecía a Daniel, de que después 483 años a partir de este edicto que le iba a permitir al pueblo de Israel regresar a su tierra, hasta que llegara el Mesías príncipe que ellos estaban esperando, iba a transcurrir ese periodo de tiempo. Y luego tenemos la última semana, la número 70, es decir, los últimos 7 años, donde dice que a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, se le quitará la vida al Mesías. Dice en el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y finalmente Gabriel le revela a Daniel que luego de la muerte del Mesías, y como por supuesto consecuencia directa de su muerte, Jerusalén sería destruida nuevamente. Ahí vemos en el versículo 26, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es de aceptación, hermanos, universal. No importa a qué escuela de interpretación pertenezcan los que han interpretado la palabra de Dios, que el general Tito, hijo del emperador Vespasiano de Roma, en el año 70 cumplió esta profecía, cuando él atacó y literalmente no quedó allí en Jerusalén ni del templo piedra sobre piedra, pero eso lo vamos a ver más detenidamente a partir de los otros estudios. He aquí, hermanos, entonces, lo que hemos visto a nivel panorámico, a grosso modo, de qué está hablando las 70 semanas de la profecía de Daniel. Todo lo que Daniel quería saber era cuándo ellos iban a regresar de vuelta a Israel, para ellos poder restaurar Jerusalén y restaurar el culto a Dios. Y no solo Dios les responde la petición de oración, lo que él estaba preguntando, sino que le revela algo que estaba en un periodo de tiempo más largo en la historia del pueblo de Israel. Ya hemos visto entonces la primera parte que nos habíamos propuesto, una panorámica de manera general de esta profecía. Ahora vamos a ver el contenido principal de las 70 semanas. Y para mí es obvio que el contenido principal de las 70 semanas allí no es la cautividad o el retorno de la cautividad del pueblo de Israel a su tierra, no es la reconstrucción del pueblo, no es la restauración del culto. Si alguien te pregunta o si alguien nos pregunta de qué se trata, cuál es el contenido esencial de las 70 semanas de la profecía de Daniel, nosotros podríamos responderle con estos 4 subpuntos. La profecía de las 70 semanas de Daniel se trata de, primero, el tiempo de la aparición del Mesías. El tiempo de la aparición del Mesías. Segundo, la obra que llevaría a cabo el Mesías. La obra que llevaría a cabo el Mesías. Tercero, el rechazo del Mesías. El rechazo del Mesías. Y cuarto, las consecuencias que vendrían sobre Israel por rechazar al Mesías. El último, las consecuencias que vendrían sobre Israel por rechazar al Mesías. De eso se trata las 70 semanas de la profecía de Daniel. Es evidente, hermanos, que el centro de la profecía no es el regreso de la cautividad del pueblo de Israel, sino el Mesías príncipe, el Mesías prometido. Miren lo que dice en el versículo 25 aquí, en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá tantas semanas. Es decir, desde la orden hasta el Mesías príncipe habrá las 70 semanas. Eso nos dice el versículo 25. Si vamos al versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Se está hablando de esta parte. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Otra vez, versículo 27, 9:27. Y por otra semana el Mesías, que es el sujeto aquí de la oración, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y lo que está diciendo el autor nuevamente es que ¿cuánto es la mitad de 7? 3,5, ¿verdad? La mitad de 7. Está diciendo que a la mitad de los 7 años se le cortará la vida al Mesías. ¿Cuándo fue que crucificaron a Cristo? 3 años y medio exactamente después que él había comenzado su ministerio terrenal públicamente aquí en la tierra. ¿Cuál es el centro entonces de la profecía, hermanos? No es el regreso de Jerusalén, de los israelitas a Jerusalén, no es tampoco la restauración del templo, sino el Mesías príncipe, el Mesías por tanto tiempo esperado dentro del pueblo judío. Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? Mesías es ungido, viene del hebreo, y del griego es lo que todos llamamos Cristo. El ungido, el Cristo, el Mesías. Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías. Ahora, ¿por qué se le llama ungido al Señor? En el Antiguo Testamento, hermanos, siempre cada vez que un rey, cada vez que un profeta o un sacerdote iba a tomar oficialmente su puesto o su cargo, se le ungía. Simbólicamente podía representar una unción con el Espíritu Santo, pero a partir de ahí oficialmente estaba instaurándose en su posición como profeta, como sacerdotes o como rey. Por lo que en el Antiguo Testamento hubo muchos ungidos, ¿cierto? Porque se le ungía con el aceite. Pero cuando el Antiguo Testamento se profetizaba del ungido, no se estaba hablando de un ungido más. Se estaba hablando del ungido. Se hablaba de aquel que en uno iba a cumplir con los 3 oficios: rey, profeta y sacerdote. De ese se estaba profetizando que iba a salvar a Israel, que iba a llevar a Israel. Los israelitas pensaban que lo iba a poner en la cabeza de las naciones del mundo, pero de ese Mesías es que se estaba esperando. Este Mesías prometido es el centro entonces de la atención, hermanos, de toda la profecía del Antiguo Testamento, y es el centro de la atención también de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es por eso, hermanos, que Cristo y también los discípulos se empeñaron en hacerles ver a los judíos que lo que estaba ocurriendo allí delante de sus ojos era exactamente lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Miren en Lucas, capítulo 21, los 2 discípulos que iban camino a Emaús, cuando se encuentran con el Señor, que ellos les dicen: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Entonces Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el ungido, el Mesías, pareciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Diciéndole: el Mesías predicado por todo el Antiguo Testamento, yo he cumplido con eso. Miren en el aposento alto, cuando estaban los discípulos reunidos, todavía no estaba Tomás, acababa de ocurrir la resurrección, de la cual estuvimos hablando el domingo pasado. En Lucas 24, capítulo 44, dice que Jesús se le aparece allí. Y ellos, estas son, y les dice: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido, padeciese y resucitase de los muertos hasta al tercer día. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos. Eso estuvo profetizado durante todo, a través de todo el Antiguo Testamento, por los profetas en el Antiguo Testamento. Pedro predicando después de haber sanado un cojo, ¿se acuerdan? En su segunda intervención que él predica, en Hechos capítulo 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Y oigan lo que él le dice al final: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, su ungido, había de padecer. De este Cristo era el centro, este Cristo era el centro de las profecías del Antiguo Testamento, y de eso predicó Cristo, y de eso predicaron cada uno de los apóstoles. Hermanos, Cristo es el Mesías. Él es el centro de todas las profecías, y es el centro de la profecía también de las 70 semanas. Desde el mismo instante en que el pecado entró en el mundo, Dios prometió un Mesías, un Redentor, un Salvador. Y poco a poco Él fue revelando en su palabra acerca de este gran Salvador que habría de venir. Poco a poco. Primero, Él dijo que el Mesías tenía que ser de la raza humana. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y fue revelando. Ese tenía que ser de la raza humana, y que venía, esta persona que venía de la raza humana tenía que ser descendiente de Abraham. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, le promete que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, y Dios escoge a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y Dios escoge a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos Dios seleccionó a Judá. Y de la tribu de Judá a la familia de Isaí. Y de los hijos de Isaí escogió a David. Y en 2 de Samuel capítulo 7, de los versículos 12 al 13, Dios le revela a David que de su descendencia, de la descendencia de David, del rey David, vendrá el Mesías. ¿Ven, hermanos? Dios venía revelándole a través de todos los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, de dónde iba a venir el Mesías. Él era el centro, ese ungido, ese Mesías, ese Cristo es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Sería hombre, sería judío, de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, de los hijos de David. Y así llegamos al profeta Isaías en el siglo 8 antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, hermanos. Anuncia una profecía aquí sorprendente. En el Mesías nacería de una virgen, y que sería llamado Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego en el capítulo 9 de aquí mismo de Isaías, a partir del versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se lo repito, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño era el preexistente Hijo de Dios. Y en el capítulo 53 de Isaías aquí, él escribía otra profecía más extraordinaria, hermano, todavía, por los detalles que allí nos da Isaías a partir del versículo 4, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él no le respondió nada a Pilato, ¿recuerdan? Él se quedaba callado. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cárcel y por juicio fue quitado, refiriéndose al injusto juicio al que fue sometido nuestro Señor. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo él fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Él fue crucificado entre dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea había mandado hacer la sepultura para él, que era rico, ¿recuerdan? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, a ti y a mí, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. ¿Recuerda cuando él oró cuando iba en el camino? Así hay tantas y tantas profecías que fueron cumplidas por nuestro Señor Jesús. En Miqueas 5:2, ¿recuerdan? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Le dijo, ¿dónde iban a nacer? Este es el Mesías tan ampliamente profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento, del que habla el ángel Gabriel a Daniel en su famosa profecía de las 70 semanas, indicándole ahora aquí el tiempo en que aparecería en escena el Mesías. Por si lo querían más específico, aparte de todo lo que se le ha profetizado, ahora también le dice el tiempo. Dios fue revelándole, hermano, poco a poco este misterio, periodo tras periodo, sobre ese Redentor que habría de salvar a su pueblo de las consecuencias del pecado. Sería un miembro de la raza humana, un descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David. Nacería de una virgen. En la aldea de Belén sería llevado a muerte como un criminal, aunque nunca hubo engaño en su boca. Y no tenemos el tiempo para mencionar todas las profecías que nosotros ya hemos leído aquí, que el Señor cumplió. Que sería traicionado por uno de los suyos, vendido exactamente por 30 piezas de plata, que horadarían sus manos y sus pies, que le darían a tomar vinagre cuando él pidió que tenía sed. Y en estas 70 semanas de la profecía de Daniel,
nos revela ahora, hermano, el tiempo. Si lo quería más específico, el tiempo en que esto iba a suceder. Hasta aquí, hermanos, hemos visto dos cosas. Un panorama general de la profecía de las 70 semanas de Daniel y el contenido fundamental de esta profecía. El panorama general fueron 70 semanas que iban a comenzar desde el edicto para que el pueblo de Israel volviera a su tierra hasta el Mesías príncipe, que esas 70 semanas iban a ser divididas en tres. En la primera parte Israel iba a regresar a su tierra, iban a reconstruir el templo, luego iba a haber un periodo largo de 62 semanas, donde desde Zacarías hasta el Mesías príncipe, hasta que Jesús comenzó su ministerio terrenal, y una última semana, unos 7 años, donde nos especifica que a la mitad de esos 7 años se le cortaría la vida al Mesías. Ese es el panorama general. El contenido esencial, el contenido central es el Mesías. El Mesías tan ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento. En la segunda parte, entonces comenzaremos ya a bajarnos del avión e ir a ver el bosque árbol por árbol. Vamos a comenzar a estudiar, ahora sí, la profecía de las 70 semanas, versículo a versículo. Dios lo bendiga, nos vemos en la segunda parte. Señor y Padre, te damos las gracias por habernos permitido este estudio. Te ruego, Señor, que haya sido de bendición para los hermanos que han estado observando, Padre, reconociéndote que tú eres el Señor, oh Señor, de que tú, oh Padre, eres el que nos transforma, el que nos cambia, el que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, el que nos transforma, el que vivifica, el que transforma a las sociedades, el que transforma a los pueblos, el que transforma a las iglesias, el que transforma a las personas, el que cambia los matrimonios, el que cambia a las familias, a los hijos. Te rogamos, oh Señor, que tú actúes de esa misma manera allí en los hogares que están escuchando esta enseñanza en la noche de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la segunda parte.